Buenas noches, nos encontramos con la doctora María Cristina Durán, directora de proyectos. Nos acompaña el ingeniero Luis Roberto Barreto y quien les habla, William Mejía, estudiantes de la especialización en gerencia de proyectos. Doctora, buenas noches. Hola William, buenas noches. Nuestro objetivo con esta entrevista es conocer un poco acerca del desarrollo y la evolución que ha tenido los proyectos que ha liderado, y si dentro de estos proyectos se ha visualizado o ha generado el desarrollo del PMI, del PMU en el alcance de los proyectos que ha liderado. Pues en mi vida profesional he trabajado como directora de proyectos de 3 proyectos, 2 en el distrito, en el área de dirección de impuestos de Bogotá y uno en este momento como una interventoría para el INVIES. Pues realmente a nivel del Estado no se aplica la metodología de manera muy estricta, pero si uno ya lee sus componentes se da cuenta de que tiene gran cantidad de ellos involucrados desde el proceso de planeación hasta la etapa de evaluación y control. Doctora, y dentro de los proyectos que mencionó, ¿cuál ha sido el más exitoso del que ha tenido? El que estoy actualmente es un proyecto muy exitoso, pero no ha terminado. Entonces yo creo que fortalecimiento de la cultura tributaria y de servicio al contribuyente. ¿Cómo podríamos decir que es un proyecto exitoso? ¿En qué podríamos basarnos para decir que ha sido exitoso un proyecto? Realmente el proyecto se formuló indicadores bastante ambiciosos que estaban relacionados con incentivar el cumplimiento de las obligaciones tributarias para el distrito, fortalecer el uso de los medios electrónicos, disminuir los tiempos de espera y mejorar la calidad y la calificación de servicio al ciudadano, y todo esto soportado en el mejoramiento de la calidad de las bases de datos. Y cumplimos todas las metas que estábamos proponiéndonos, que de hecho eran metas que estaban asociadas no solamente con el plan estratégico de la Secretaría de Hacienda, sino eran metas plan de desarrollo. Podríamos decir entonces que bajo ese concepto sí hay implementación del sistema de gestión de calidad en el proyecto. Sí, de hecho la Secretaría de Hacienda es una entidad certificada con la norma ISO 9000, y tanto los proyectos como los procesos de la Secretaría de Hacienda desde hace muchos años están todos certificados y formulados bajo el sistema de gestión de calidad. Doctora, una pregunta. ¿Cree usted que parte del éxito del proyecto está en la forma como se formula el alcance del mismo? Sí, claro, desde que yo tenga un alcance limitado, yo sepa por dónde voy, tenga un norte claro, tengo una ruta de navegación, un camino claro por recorrer. Nos hablaba anteriormente de que como parte del sistema de gestión de calidad, al estar certificados con la norma ISO 9000, habían indicadores. Esos indicadores, como directora usted del proyecto, ¿para qué le servían? Para validar el cumplimiento del proyecto, no solamente ante el sistema de gestión de la Secretaría de Hacienda, sino también ante el plan de desarrollo a nivel distrital. Doctora, dentro de ese mismo proyecto que ¿tenías un control de auditorías, de interventoría dentro de su proyecto? Sí, primero que todo teníamos una parte interna. Dentro del MESI teníamos un grupo interno que controlaba el proyecto. Adicionalmente estaban las auditorías que nos realizaba la firma certificadora, que era Buró Veritas, y adicionalmente nosotros teníamos una calificación AAA de la Secretaría de Hacienda, la cual vinculaba el proyecto nuestro para poder admitir la calificación y realizar una auditoría. Básicamente, en lo que hemos aprendido durante el tiempo que llevamos en la especialización, sabemos que el alcance, el tiempo y el costo son factores que impactan directamente al proyecto. El alcance ya nos comentó que ha sido formulado desde el principio, pero el costo, ¿cómo surgen los recursos para que una entidad del Estado como la Secretaría de Hacienda pueda financiarse para ejecutar este tipo de proyectos? Pues la programación presupuestal en el distrito es de manera anual, no obstante los proyectos se formulan para el cuatrenio, por lo que están asociados con el plan de desarrollo. Y lo que uno determina pues, es poder establecer cuáles van a ser las metas a largo plazo, porque allá se usa el plan de gastos de mediano plazo para la programación presupuestal. Y ahí pues establece uno digámoslo así, como cada anualidad, qué presupuesto le dan y cuáles van a ser las actividades que voy a desarrollar en cada una de las anualidades, y pues asociadas a qué metas y a qué indicador plan de desarrollo. Perfecto. Es decir que siempre en la ejecución de esos proyectos con el distrito contaban con los recursos. Sí, el distrito para este proyecto en particular tenía recursos propios
o sea, la Secretaría de Hacienda como tal le asignaba los recursos, aun cuando era un proyecto de la Secretaría de Hacienda, pero pues ella es la que se encarga de hacer la presupuestación a nivel distrital. No teníamos nada que ver con banca multilateral. Interesante, porque ya vimos el alcance y vimos los recursos, los costos. Bueno, doctora, dentro de las acciones que desarrollaban internamente en la Secretaría de Hacienda, para ustedes, ¿qué desarrollo utilizaban para el equipo de trabajo? ¿Cómo hacíamos para desarrollar nuestro equipo de trabajo? Esta es una pregunta bastante interesante, porque nuestro equipo de trabajo, aun cuando era del nivel técnico, era el equipo que le ponía la cara al ciudadano. Entonces teníamos que capacitarlo, o sea, a ellos se les daban capacitaciones en todos los protocolos a nivel técnico y de servicio, pero de manera adicional todos estos protocolos eran validados por el área de comunicaciones, o sea, la medida y las preguntas, las respuestas escritas también tenía unas respuestas tipo que ellos se les tenía que ir capacitando. También para desarrollar el equipo humano pues había incentivos, había premios. Realmente la época de vencimientos era muy pesada, entonces para poder incentivarlos a ellos pues antes o después de un vencimiento tocaba hacer actividades, y como les digo, era un nivel técnico y era un nivel, muchos de ellos eran jóvenes, entonces les gustaban mucho las actividades, las fiestas, los paseos, o sea, todo eso de premios les gustaba. Era motivacional para ellos. Les gustaba. O sea, había una gestión de talento humano. Sí, bastante, porque pues obviamente cuando había que trabajar con un vencimiento podían darnos las 2, 3 de la mañana y no un solo día, podía ser muchos días. Factores del PMU, ¿no es cierto? Sí, eso está bien a nivel de motivación, pero a nivel de seguimiento interno de ustedes, que dicen cómo está funcionando ese personal, qué controles le tenían ustedes a ese personal, porque a nivel de motivación... Les hacían evaluaciones, primero que todo en la parte técnica, ellos tenían evaluación de producto tanto monitoreo en las llamadas eran controladas y monitoreadas, entonces uno podía escuchar la grabación, se le solicitaba el producto que le estaban entregando al contribuyente, se les hacían evaluaciones en la parte técnica, con las auditorías también del sistema de gestión de calidad, teníamos un procedimiento de auditoría de los productos entregados. Todos sabemos que los proyectos no son introvertidos hacia sí, sino que son proyectos que se visualizan al exterior. Dentro de su gestión como directora del proyecto, ¿cómo planifica usted las comunicaciones del proyecto? Pues realmente, como la mayor parte de las comunicaciones estaban dirigidas a los ciudadanos, a los contribuyentes, había unas comunicaciones tipo, como decir el vencimiento del calendario tributario, o sea, cosas que esas las planeaba el plan de medios y comunicaciones, había un grupo que se hacía para eso, y eran por lo menos a través de piezas promocionales, propagandas y demás. Había unas comunicaciones, sobre todo el tema de cultura tributaria, se utilizaban muchas estrategias como los performance, las obras de teatro, se utilizaban foros, premiaciones, había piezas promocionales, se les hacían tarjetas, se les hacían calcomanías, agendas, todo eso era de comunicaciones, dependiendo del componente que estuviéramos trabajando. Y a nivel interno, pues también teníamos que planear el tema de comunicaciones, porque nosotros teníamos personal en los 5 supercadas de la ciudad, teníamos gente que estaba haciendo todas las campañas de cultura tributaria que eran regados por toda la ciudad, en centros comerciales, en empresas, en todo, y comunicarles algo no era tan sencillo. Entonces primero teníamos unas líneas jerárquicas, de manera adicional teníamos unos grupos de comunicación, o sea, a través de la intranet, a través del correo electrónico, pero había cosas que deberíamos garantizar como de manera directa, entonces utilizábamos el memorando, pero no el memorando correctivo, sino especialmente informativo. Hay que hacer esto, hay que hacer esto. Doctora Capano, dentro de todo eso que nos manifiestas, ¿qué controles tenías bajo los riesgos que se presentaban? Que un funcionario no fuera a trabajar, que las comunicaciones... Esos factores que pueden afectar la función del proyecto, como tal, la ejecución. ¿Qué controles tenías Pues ante eso esos se presentaba a diario, digámoslo así, porque el principal problema que muchas veces teníamos era que el sistema no funcionara. Entonces teníamos formularios comercializables para el contribuyente, pues que ellos ya sabían diligenciar de esa manera, que el personal de amaneciera enfermo, incapacitado, no llegara por un trancón, pues ya teníamos equipos de relevo predeterminados para eso, que llegábamos a un sitio y el internet no funcionaba y necesitábamos bajar las comunicaciones vía web,
entonces teníamos que otra vez acudir a los comercializables, que llegábamos a un sitio a incentivar el cumplimiento de la cultura tributaria mediante una obra de teatro y resulta que el área comunitario nos sacó de allá corriendo porque los impuestos se los roban y demás, pues también controlábamos todo eso, pues obviamente ya la gente tenía unas formas de actuar y ya determinamos que pues en esa población no se podía realizar, pero pues realmente sí siempre teníamos que cumplir porque nosotros éramos el proyecto que le ponía la cara al ciudadano. Es decir, había gestión de riesgo. Sí, claro. Todo el tiempo. Gestión de riesgo lo manejaba especialmente Messi porque ellos eran los que hacían el mapa de riesgos, el plan de riesgos, pero pues realmente el riesgo del día a día, el riesgo de la operación siempre lo manejábamos nosotros. Ahora había otros riesgos, era como en el corto, en el mediano plazo era que lo programado versus lo ejecutado se extendiera. Es decir, a mí me decían, mire, la emisión viene con una confiabilidad del 90% y resulta que venía una emisión completamente errada y los supercades se llenaban, tocaba atender y tocaba ampliar la contratación, entonces tocaba, pues todo eso tocaba reaccionar de manera muy rápida, pero ya conocíamos los protocolos de reacción. Para darle un cierre rápido a la entrevista, doctora María Cristina, hay un tema muy sensible que es el tema de las adquisiciones. Todo el tema de las compras, todo el tema de los proveedores, de los contratistas. En su gestión como directora del proyecto, ¿cómo hacía el control de las adquisiciones? Pues primero que todo a nosotros nos hacían hacer un presupuesto anual. Con base en ese y el presupuesto era un presupuesto bastante discriminado. El proyecto tenía 3 componentes y teníamos que determinar cada una de las actividades por cada componente y los recursos que se necesitaban para cada una de esas actividades. De manera adicional teníamos que construir, una vez nos aprobaban ese presupuesto y todas esas cosas, teníamos que construir un documento que se llamaba el plan de contratación y a nosotros con ese plan de contratación nos controlaban, o sea, teníamos que decir tal día se radica la solicitud de contratación en el área de contratos, tal día se pasan los estudios previos, tal día se pide el CDP, el RP, o sea, toda la etapa que venía del contrato teníamos que controlarla y el procedimiento de contratación era bajo la modalidad de ley 80. Todo lo que tuviera licitación, selección abreviada, contratación directa, dependiendo del tipo de contrato, pero a nosotros nos iban controlando con esa carta de navegación que se llamaba el plan de contratación. Para darle un cierre a la entrevista, Luis Roberto. Yo creo que las personas son la prioridad dentro del proyecto. En este caso son los usuarios que iban a recibir el beneficio. A recibir el beneficio, a tributar, o lo que... Pero ustedes recibían de ellos retroalimentación, ¿qué les faltaba, qué necesitaban? Sí, claro, nosotros teníamos de manera anual, teníamos una medición de satisfacción del servicio que lo realizaba la firma de Sucopman y ese era un indicador plan de desarrollo. Nosotros recibimos, cuando iniciamos el proyecto teníamos una línea base de satisfacción de 3.6 y cuando el proyecto terminó entregamos la línea base, la satisfacción de la medición de satisfacción en 4.1. Quiere decir que el proyecto como tal funcionó. Funcionó y funcionó bastante. Pues Y solamente no en eso, sino recibimos la línea base en el 86% del cumplimiento de las obligaciones tributarias y lo entregamos en un 91% de las obligaciones tributarias que realmente en términos porcentuales uno dice que son 5 puntos, pero en plata eso es plata y bastante. O sea, considera que su proyecto fue exitoso. Sí, realmente sí. Para dar un cierre, doctora María Cristina, agradecemos por el tiempo que nos ha brindado y nos damos cuenta de que en la entrevista hemos podido evidenciar que casi la mayoría de factores que se relacionan con la diligencia del PMU en los proyectos están aplicados a su proyecto. Sí, de hecho, pues el distrito y especialmente la Secretaría de Hacienda es una entidad demasiado juiciosa en todos esos temas y allá manejan mucho la planeación, el seguimiento, el control, las herramientas de control, la sistematización y más como es la entidad encargada de asignar la plata al resto del distrito, pues obviamente en casa manejan un control excesivo porque son los proyectos de mostrar al resto del distrito. Y el tiempo es un factor súper importante para cualquier proyecto. Sí, el tiempo y toda la etapa de planeación, de hecho allá cualquier cambio que se llegue a dar en la planeación hay que sustentarlo y el proyecto no puede seguir la marcha si no se reformula y tiene que modificarse en el banco de proyectos, tiene que hacerse otra vez la modificación del alcance, el objetivo, las metas, los presupuestos y pues eso no es un tema que yo misma como directora pueda realizar y ya, eso requiere intervención, cualquier cantidad de intervenciones y como le digo, este proyecto afectaba metas, plan de desarrollo. Luego teníamos que ir muchas veces hasta la alcaldía para que nos aprobaran
modificar cualquier cosa. Doctora, muchas gracias por su tiempo. Roberto, muchas gracias.